¿Sabe usted que ya fue salvado del infierno, de comparecer ante el juicio del gran trono blanco y de ser lanzado al lago de fuego? Dios, nuestro Creador, en su palabra, la Biblia, nos dijo que sí fuimos salvados. ¿Cómo fue que Dios nos salvó? Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este anuncio de 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, es el hermoso y precioso evangelio de salvación que Cristo lo logró para salvar nuestras almas de que vayan a parar al infierno, de tener que comparecer en el juicio del gran trono blanco y de finalmente ser lanzados al lago de fuego. Este es el mensaje o el anuncio que tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, porque es el único anuncio que dice lo que Cristo tuvo que hacer para salvar nuestras almas pecadoras y condenadas por haber cometido un solo pecado. Bastó un solo pecado para que nuestras almas queden condenadas. También Dios nos habla a través de su palabra en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Entonces, ahí Dios nos está afirmando de que Él ya nos salvó. También hay otro texto en la Biblia que dice que Dios ya nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Una vez más, ahí el Señor nos está diciendo de que ya fuimos salvados, de que ya somos salvados. También en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, mas para que sea salvo el mundo mediante él. Y en otra versión dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y así encontramos en la Biblia más textos donde Dios nos afirma, nos reafirma, nos confirma de que todos nosotros, usted, yo y toda la humanidad, ya hemos sido salvados. Por lo tanto, no tenemos que
salvarnos o buscar salvación o pretender ser salvos recién, ahora, no, porque Cristo ya nos salvó a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz. Él ahí mismo nos salvó, hace 2000 años Él nos salvó. Todos somos salvados, todo ser humano ya es salvado, incluso los seres humanos que van a nacer. Todos somos salvados de las condenas de nuestras almas pecadoras. Entonces, no es como nos han dicho o nos han enseñado o nos enseñan las religiones de que tenemos que ser salvos. Porque Cristo ya nos salvó. Y menos aún, como nos enseñan las religiones engañosas, mentirosas, diabólicas, todas las religiones, todas las denominaciones, todas las congregaciones, donde se congregan personas en templos o edificios hechos de manos humanas, que tenemos que ser salvos, e incluso el engaño más grande diciendo de que tenemos que hacer buenas obras para poder salvarnos del infierno. Eso no es verdad. Eso es toda una sarta de mentiras lo que enseñan en las religiones, en las congregaciones cristianas incluso. Porque hemos visto ya o hemos oído ya en la Biblia que Dios ya nos salvó. Entonces, solamente tenemos que hacer efectiva esa salvación tan grande que Cristo lo logró. ¿Cómo se hace efectiva esa salvación tan grande? Solamente creyendo con todo nuestro corazón, creyendo con fe, con el 100% de fe en ese bendito y precioso Evangelio de salvación, que está escrito únicamente en la Biblia, exclusivamente en 2 versículos claves en la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Ahí está escrito el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y en ese anuncio es que tenemos que depositar toda nuestra fe al 100% para hacer efectiva esa salvación que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Pero también para poder arrepentirnos con todo nuestro corazón, primero para poder creer con todo nuestro corazón en el Evangelio, primero tenemos que arrepentirnos no de los pecados como nos han enseñado también en las religiones y como lo escuchamos en todo lugar, hasta en las redes sociales, que dicen que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser salvados o ser salvos. Pero no es el arrepentimiento de los pecados que Dios está demandando al ser humano, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, el arrepentimiento que Dios está exigiendo ahora es el arrepentimiento que viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente, cambio de pensamientos, cambiar nuestros pensamientos errados, nuestros pensamientos equivocados, a los pensamientos correctos, a los pensamientos de Dios, pensar como Dios piensa,
vernos y reconocernos como Dios nos ve. Conforme a lo que está escrito en Marcos 1:15, que dice, arrepentíos y creen en el Evangelio. Esos son los dos únicos mandamientos que Dios nos ha mandado a obedecer ahora, después de que Cristo murió en la cruz, para poder hacer efectiva esa salvación tan grande. Porque Cristo ya nos salvó, ya hemos sido salvados. No tenemos que buscar la salvación, no tenemos que buscar salvarnos, peor aún a nosotros mismos. Porque Él nos salvó, como dice su palabra, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya la salvación está consumada. Ya no tenemos más nada que hacer. Solamente creer con el 100% de fe en el Evangelio. Que Dios les ayude a hacer efectiva esa salvación tan grande.